¿Ok? Gracias. Ok, entonces, vamos a ver, entonces, ya dijimos el método de Whitney. Estamos haciendo una definición más o menos de cómo se debe de realizar este método, que ya lo vimos en el criterio de diseño. Es una repetición prácticamente de cómo se presenta esta cuña rectangular. Dijimos que la cuña rectangular de esfuerzos ¿sí? de una viga que está simplemente armada con esos elementos que ya conocemos, el peralte efectivo, D, el peralte total, H, ¿sí? El ancho de la sección B, la cantidad de acero que tiene, ¿sí? Y un recubrimiento que va a ser la diferencia ¿sí? de H, D y el recubrimiento. Entonces vamos a tener entonces aquí todos los elementos de la sección. Tenemos también el comportamiento del esfuerzo, de los esfuerzos, ¿sí? Y principalmente vamos a considerar nada más en la zona de compresión. ¿Por qué? Dijimos que en la zona de compresión el concreto sí tiene resistencia para soportar los esfuerzos que se le presenten, pero en la zona de tensión dijimos que va a valer 0 la resistencia del concreto en la zona de tensión. Entonces, ¿quién es el que va a poder recibir todos esos esfuerzos de tensión? Pues va a ser la cantidad de acero que nosotros le coloquemos. Aquí vemos nuevamente, se forma un par de fuerzas, la de tensión, porque está en tensión, va a la derecha, y esta de compresión, pues va a la izquierda porque sí, es opuesta. Entonces aquí ya tenemos nuestro par de fuerzas actuando a una distancia igual a D menos K2C. ¿Por qué? Porque esto vale C. ¿Ok? Y esto vale K2 entre C, es lo que vale la distancia que hay entre la fibra extrema a compresión y donde está aplicada la fuerza de compresión. Entonces ya tenemos aquí. Dijimos que Whitney, mañosamente, vamos a llamarlo o decirlo de esa manera, aunque más bien pensándolo bien, ¿sí? Él dice, no me voy a meter en problemas para utilizar la fórmula de la parábola. Mejor, esto lo voy a convertir como si fuera un rectángulo. Y convierte esta parábola en un rectángulo, pero ese rectángulo, ¿verdad? Ya no tiene la misma profundidad con respecto al eje neutro. Es decir, aquí aparece una letra A, que es la distancia que existe entre la fibra extrema y el límite de la cuña rectangular de esfuerzos. Entonces no llega hasta el eje neutro. Por eso la fuerza está aplicada a la distancia A entre 2, porque esto vale A. Y tenemos aquí nuestro par de fuerzas otra vez que se vuelven a presentar, pero ahora cambia un poco, ¿verdad? Sería el peralte efectivo menos el valor de A entre 2 para tener esa distancia. A este valor muchas veces lo llamamos en el método elástico el valor de J, ¿ok? En el método elástico aquí vamos a llamarlo D menos A entre 2. Y aquí vemos nosotros cómo está dividido el eje neutro. Ya dijimos que este eje neutro no es el eje geométrico ¿sí? de aquí de la sección. Este eje neutro se puede subir o bajar, dependiendo más bien de qué, de las fuerzas que se presenten en el interior o en el exterior también de esta viga. Bien, esto ya lo habíamos visto, es un pequeño repaso, ¿sí? De lo que sería el diagrama de Whitney. Sí, hay un par de observaciones que se tienen que tomar en consideración, ya también las vimos anteriormente. Nos dice que la distribución rectangular de esfuerzos tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que el volumen de la cuña rectangular C tiene que ser igual al volumen de la cuña real. Aquí nos sobra una letra. Vamos a quitársela de una vez para que no confunda. ¿Sí? Y luego tenemos que el punto número 2, que la profundidad A entre 2 de la resultante de fuerzas en compresión C tiene que ser igual a la profundidad K2C de la resultante, ¿sí? de la resultante C en el diagrama de real de esfuerzos. Aquí vuelve a haber otro pequeño detalle, vamos a corregirlo. Entonces dice ser real. Ah, caray, creo que volvió a quedar peor. Vamos a corregirlo. Y ya quedaría. Bien, aquí es importante, ¿sí? Que si se cumplen estas dos condiciones, la mecánica de las fuerzas interiores en una sección dada no se va a alterar. Entonces, aquí ya, si cumplimos estas dos condiciones, ¿sí? Y son las que estamos suponiendo, entonces no va a haber alteración de las fuerzas interiores dentro de nuestro
rectángulo. ¿Cuáles fuerzas interiores? La fuerza de compresión, la fuerza de tensión. ¿Cuánto vale la fuerza de tensión? AS por FY. ¿Cuánto vale la fuerza de compresión? Ahorita la vamos a calcular. Bien, aquí ya nos está dando que nos dice que la compresión total, ¿sí? Como volumen de la cuña rectangular de esfuerzos va a tener este valor. Entonces ya tenemos aquí un valor del valor C mayúsculo, pero no es el único, porque si nosotros metemos, ¿sí? algo de álgebra, podemos de aquí, vamos a poder definir, utilizando la álgebra, vamos a definir algunas fórmulas para el cálculo de este tipo de sección. Nos dice también que en el diagrama real de esfuerzo se ha asignado a los esfuerzos de compresión un valor máximo de 0.85 F'C, en lugar de F'C, que es la fatiga de ruptura, ¿sí? En cilindros de concreto a 28 días. Esto se está haciendo de una manera mañosa, ¿no? Lo hace de una manera mañosa Whitney, porque ya le está tomando aquí un factor de seguridad o factor de carga, como quieran llamarlo. Al hacer eso estoy disminuyendo la resistencia del concreto, no el concreto real vale, ¿sí? Pues vale F'C, pero yo al multiplicarlo por un factor de reducción, entonces ya tengo aquí un pequeño factor de seguridad en mi cálculo o en el diseño que yo voy a realizar. Dice que lo anterior se debe a que los elementos estructurales tienen en general una esbeltez mayor ¿sí? que la correspondiente a los cilindros de concreto de prueba. Por eso aquí ya nos está dando la explicación porque estamos tomando 0.85 de F'C. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Que el elemento de prueba que mide 30 centímetros, pues es el valor de F'C. Estos a tener una esbeltez mayor, pues tienen una tendencia también a una flexión, ¿sí? Y que se presenta en otro tipo de esfuerzos. Entonces con eso estamos cubriendo. Si yo tomo este valor de 0.85 de F'C, se está cubriendo, ¿sí? Cualquier detalle de la esbeltez que puede tener nuestra estructura. Bien, por eso aquí ustedes lo pueden ver. C debería de ser igual, ¿sí? Al área por F'C, sin este 0.85. Como es en el caso del acero, que me dice que T es igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia del acero. Aquí no, aquí hay ya un factor de reducción que se está integrando. Ya nos dijeron que es por el efecto de esbeltez que se pudiera tener, y para nosotros va a ser un factor de seguridad, algo que nos va a dar un poco más de seguridad en el cálculo. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros también que la esbeltez influye en forma muy importante en el esfuerzo final de ruptura, el cual disminuye hasta cerca del 85%, ¿sí? Para efectos de esbeltez de 6 o más. Bien, y aquí nos están dando el porqué. El momento último resistente de una viga rectangular del diagrama de Whitney se deduce que de este diagrama deducimos que el momento último resistente, ¿sí? En compresión es igual que en tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe estar equilibrado este par de fuerzas. ¿Sí? La fuerza o el esfuerzo de compresión debe ser igual al esfuerzo o fuerza que tenemos aquí de tensión. Por eso, ¿sí? Nos está dando este valor, que el valor de C debe ser igual al valor de T. Pero sabemos que C vale esto, 0.85. Entonces, si hacemos nosotros aquí, sustituimos el valor de C y el valor de T, pues nos va a quedar una ecuación como esta, ¿no? Aquí este es el valor de T, ASFY, y este es el valor de C, 0.85 de F'C por A por B, que es el área de la sección. Bien, entonces vamos a tener nosotros también, bueno, acuérdense que es el área de la sección del rectángulo de esfuerzos. No, o sea, no es de toda la sección, nada más del rectángulo de esfuerzos que tengo yo acá arriba, miren, es este rectangulito. ¿Ok? Por eso vale 0.85 de F'C en la zona de compresión, nada más. Entonces ya tengo aquí perfectamente definido. Si yo de aquí, de esta fórmula, ¿sí? Yo puedo hacer de aquí despejes. Puedo, por ejemplo, si yo quiero calcular el área de acero, pues puedo poner a S es igual a 0.85 entre FY. O si quiero saber cuánto es el FY también, ¿verdad? Conociendo el área de acero, pues lo mando para acá y puedo también conocer.
O al revés, puedo querer si el F'C, la letra A, la letra B. Si hago aquí todo esto desde el punto de vista algebraico, puedo hacer muchas cosas. Bueno, pero vamos a pensar también que no es lo único que influye. Tenemos también la influencia del porcentaje de acero dentro de la viga. Entonces, si también me va a influir, pues lo puedo también agregar aquí. ¿Qué me dice que cuando yo quiero calcular el porcentaje del acero, se acuerdan que esta fórmula ya la vimos? Esta es la fórmula para calcular el porcentaje de acero dentro de una viga. Y lo hicimos cuando calculamos los porcentajes. Me dice que el porcentaje es igual a la cantidad de acero que tenga la viga dividida entre el ancho de lo que sería ahora sí mi sección de mi viga. Si se fija, no está tomando el valor H mayúscula, está tomando el peralte efectivo, no el peralte total. ¿Por qué? Porque se considera que el recubrimiento no, ¿sí? Lo voy a tomar como parte de esa área con la que voy a calcular. Entonces estoy quitando, retirando el recubrimiento para que no haya problemas y entonces me queda esta fórmula que ya conocemos del porcentaje. De aquí haciendo álgebra, uniendo estas fórmulas que están aquí atrás, y haciendo algo de álgebra, podemos tener nosotros que la profundidad del eje neutro también puede tener esta fórmula, ya haciéndolo desde el punto de vista algebraico. El momento último del par, ¿sí? Va a valer de acuerdo a Whitney, desde el punto también donde se aplica el valor de T, es decir, eliminando la tensión. Si yo tomo momentos a partir de este punto de T, elimino esto. Entonces, si yo tomo de aquí, ¿qué tendríamos? Pues voy a tener nada más la fuerza C, que va a estar trabajando hacia el lado izquierdo por una distancia de menos A entre 2. Entonces sería igual, ¿sí? Si lo vemos así, que el momento último va a ser igual a C por D menos K2C. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el momento? Pues una fuerza por una distancia. En este caso la fuerza es C y la distancia es D menos K2C, que es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Voy a tener, si tomo desde aquí momentos, voy a tener esta distancia, esta fuerza y esta distancia, D menos A2, que también pudiera ser esto, ¿no? En un momento determinado, si tomo la cuña rectangular de esfuerzos. El momento último, ¿sí? Sería la fuerza por la distancia D menos K2C, ¿ok? O también el momento último es igual a C por la distancia D menos A entre 2. Entonces, estoy aplicando, ¿verdad? Lo que me dieron en física, que dice fuerza por distancia. Por eso tengo aquí la fórmula de fuerza por distancia. Y aquí la estoy aplicando, como ustedes lo pueden ver. Si designamos un valor Q, que se va a llamar a partir de hoy, lo vamos a conocer. Este factor Q se llama índice de refuerzo. Quiero que se lo graben. Les voy a estar preguntando frecuentemente qué significa el valor Q. Entonces, el valor Q significa índice del refuerzo. ¿Y cómo se calcula? Con esta fórmula. Q es igual al porcentaje que vamos a tener nosotros en nuestra viga, multiplicando a Fy y todo esto dividido entre F'C. ¿Ok? Esta es una fórmula, ¿sí? Lógicamente basada en el diagrama de Whitney, ¿sí? Y que nos puede dar a nosotros, nos va a ayudar en un momento determinado para poder calcular el momento, ¿sí? Último de nuestra viga. Ya aquí aparece, como ustedes pueden ver, ¿sí? El momento último puede ser el porcentaje por Fy, por B, D elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto va a multiplicar a 1 menos K2, ¿sí? Por el valor de P por Fy, y todo esto dividido entre 0.85 de K1. Bien, haciendo igual, ¿verdad? Tomando literales de allá atrás y todo, y haciendo una sustitución de valores para integrar K1 y K2 también dentro de la fórmula, ¿sí? También podemos calcular que el momento último que vamos a tener, este sería el momento último, ¿sí? Resistente, bueno, más bien, perdón, es el momento último de la sección, va a ser igual a que, pues, a BD cuadrada por F'C, por el valor de Q, aquí ya lo están sustituyendo el valor de Q de acá arriba, por el valor de Q por 1 menos 0.59 de Q. Entonces, haciendo, ¿verdad?, operaciones algebraicas se llega
a este resultado, al valor del momento último que vamos a tener dentro de la viga. Entonces, este momento es cuando falla la viga. ¿Sí? Aquí estoy calculando el momento que ya la viga va a fallar con este momento. ¿Sí? Entonces, yo para poder asegurar, ¿sí? Acuérdense de nuestra grafiquita donde iba ahí y se rompía nuestra viga. Y yo les dije, vamos a diseñar siempre antes de que se vaya a romper la viga. Entonces, aquí ya le vamos a meter un factor, ¿sí? Un factor de, ¿sí? De reducción o un factor de miedo, ¿verdad? Como el miedo que ustedes tengan, porque puede ser lo que yo les diga o lo que ustedes quieran. Bien, entonces, aquí todavía manejando también el momento último, lo podemos manejar con esta fórmula. Esta es relacionada con el concreto. Aquí ven ustedes F'C, y en esta otra ya es relacionada con el acero. Entonces, yo puedo calcular con esta o con esta. Me tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? Estas dos deben tener, sí, a lo mejor no exactamente igualitos, ¿no? Porque como vamos a estar trabajando con valores altos de millón, a lo mejor aquí va a haber algunas pequeñas variaciones, muy leves, pero sí, deben ser muy similares los valores que me den utilizando esta fórmula o utilizando esta otra fórmula. Aquí vamos a trabajar más decimales y aquí como vas a trabajar menos decimales, pues esta puede ser, ¿verdad? Que sea un poco más precisa la que tenemos acá arriba. Pero van a ver que se van a parecer las dos de alguna forma. Bien, estas dos expresiones, dice, del momento último resistente se propone afectarlas por un coeficiente. Realmente estas son momento último, ¿sí? Todavía no es resistente. El momento último resistente es cuando yo ya le pongo o lo afecto por un coeficiente de reducción o de seguridad que va a tener un valor de 0.90. Cuando ya lo afecto por este 0.90, aquí ustedes pueden ver es el valor. Esta letra es una letra griega que se llama phi. Entonces, cuando yo hable de phi, pues voy a estar hablando de que es el factor de seguridad que va a estar manejándose para el cálculo de vigas. Entonces, en este caso vale 0.90. Podría haber valido 0.85 o 0.80 o 0.95. ¿Sí? Depende del miedo que nosotros tengamos para calcular la estructura. Acuérdense que si yo le pongo 0.95 me estoy acercando ya al punto de falla. Si yo le pongo 0.85 me estoy alejando del punto de falla de la viga. Entonces, si yo quiero ser muy protector, protegerme mucho, pues le puedo poner 0.80 o 0.70. Quiere decir que estoy más lejos de donde va a fallar la viga. Entonces, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, esto me lo permite a mí la normatividad, el reglamento, ¿sí? Que yo puedo disminuir el momento último de falla por un factor de carga o de seguridad. Ya depende de cada quien el que quiera manejar. Generalmente, ¿verdad? En los libros se maneja el valor de 0.90. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente mis ecuaciones para calcular el momento último? Aquí sí ya es un momento último resistente. ¿Ok? Aquí ya tengo el momento último resistente y aquí lo voy a poner. Este es el momento último resistente para diseñar mi viga. ¿Ok? Este ya es el de diseño. Para diseñar, ¿sí? La viga. O la trave, como lo quieran llamar. Entonces, sí, es momento, aquí le voy a quitar este incluso, momento último, nomás le voy a dejar, ¿sí? Para que no confundamos. Entonces, aquí me están llegando las dos primeras ecuaciones con el momento último de falla. Y entonces, aquí ya se puede establecer lo que dice aquí y se propone afectarlas por el coeficiente de seguridad que tiene un valor de 0.90, quedando finalmente las ecuaciones de las siguientes formas para el cálculo del momento último resistente, ahora sí, para diseñar la viga. Bien, aquí tenemos una primera fórmula utilizando lo que corresponde a la resistencia del concreto y aquí abajo lo que corresponde ya, ¿sí? Con la resistencia del acero. Entonces, para que no se nos olvide, aquí vamos a ponerle, ¿verdad? Concreto, ¿sí? Utilizando el F'C y acá es, ¿sí? Utilizando el F', el Fy que vamos a tener del acero.
Entonces, podemos calcular con cualquiera o con ambas, ¿ok? Entonces, ya tengo ahora sí, estas son mis fórmulas que yo puedo utilizar para diseñar una viga que esté simplemente armada. ¿Qué quiere decir que esté simplemente armada? Que nada más tenga acero en la zona de tensión. Eso es lo que significa simplemente armada, ¿ok? Que nada más está armada, ¿sí? En esa zona. Bien, tengo otras fórmulas que me van a ayudar, no nada más son las únicas. También partiendo del diagrama de Whitney, puedo yo obtener, por ejemplo, la profundidad A. Acuérdense que es la profundidad de la cuña rectangular de esfuerzos. La A minúscula corresponde a esta parte de la cuña rectangular. La profundidad que hay desde la fibra extrema a compresión con, ¿sí?, la profundidad que tiene nuestra cuña rectangular. Entonces, yo la puedo calcular haciendo también allí unas peripecias algebraicas, ¿sí? Que ese valor que yo voy a tener por ahí, pues va a tener este valor de A. Aquí está. Este es mi valor de A minúscula. Entonces, aquí ya pues debo de conocer, ¿verdad?, parte de estos datos. También dice que ahora sí que en función del porcentaje, el momento último toma la forma siguiente. Es decir, puedo tener también esta otra fórmula para calcular, ¿sí?, el momento último. Si ustedes ven, aquí entra lo que es el porcentaje también, ¿sí? Entonces, aquí se está integrando el porcentaje, que en esta otra de acá no lo dice, no dice porcentaje, pero el Q ya me está haciendo esa relación del porcentaje. ¿Qué dijimos que era el valor de Q? La letra Q, ¿qué representa? El índice El de índice de refuerzo. refuerzo. El índice de refuerzo. No lo olviden. Es bien importante ese valor porque lo vamos a estar manejando en todo el curso. Bien, si no tengo yo cómo calcular ese valor de Q, si no tengo esta fórmula del valor de Q que por aquí ya me dieron, esta, de Q es igual a porcentaje por F y entre F'C, existe otra fórmula que también se deduce algebraicamente y que puedo yo obtenerlo de esta manera. Me dicen que el valor de Q, ¿sí?, vale 0.48, ¿sí?, 8.848 menos la raíz cuadrada de todo este valor que está aquí. Entonces, puedo obtenerlo utilizando esta fórmula o utilizando la anterior. Si también, ¿verdad?, de esta fórmula se despeja el valor de AS, también puedo obtenerlo utilizando esta fórmula. Con esto también puedo calcular el valor del área de acero. Entonces, me están dando aquí, ¿verdad?, la posibilidad de calcular o diseñar con otras fórmulas que están derivadas también de las anteriores. Alguien puede decir, bueno, a mí me interesa saber cómo hicieron estas operaciones algebraicas y por qué llegaron hasta acá. Bueno, yo les voy a recomendar un libro porque pues no está dentro de nuestro curso, ¿sí?, realizar operaciones algebraicas. O sea, el curso está un poco fuerte y entonces yo lo que estoy tratando de hacer es, ¿sí?, irme directamente, y así me voy a ir en cada tema, irme directamente a las fórmulas sin meterme a su derivación algebraica. Si a alguien le interesa saber cómo se llegó a esta fórmula, yo le recomiendo un libro que se llama Concreto Reforzado. Así se llama, ¿sí? El autor, ¿sí?, es el ingeniero Marco Aurelio Torres Herrera. Yo saqué de ahí estos apuntes, ¿ok? Yo saqué los apuntes de este autor, ¿sí?, un ingeniero muy reconocido en México. Esta persona es muy reconocida en México, ¿sí? Pues yo les puedo decir que lo conocí personalmente, incluso me dio alguna clase en alguna ocasión. Excelente maestro, excelente ingeniero, ¿sí? Con una sabiduría, ¿verdad? Porque imagínense ya para escribir libros, ¿no? O sea, y con un conocimiento bastante profundo. Entonces, la verdad es un libro de mucha confianza, ¿sí? En este libro ustedes podrán encontrar todo cómo se deriva algebraicamente, cada paso por paso, hasta llegar a las fórmulas correspondientes.
Entonces, yo no me voy a meter más allá. Simplemente, ¿verdad? Voy a tomar sus resultados de él, ¿sí? Y en partiendo, ¿verdad? De sus fórmulas, que ya son derivadas algebraicamente, pues de ahí yo estoy partiendo para poder calcular nuestros ejercicios. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Les digo, pueden ustedes consultar este libro, ¿sí? Está en la biblioteca del tecnológico o en cualquier biblioteca virtual, ya que esta es una persona muy reconocida a nivel internacional. Bien, quiero también manifestarles que hay dos tipos de problemas que podemos resolver en este caso. En todo nuestro curso, ¿sí? Principalmente en lo que son problemas, tenemos dos tipos de problemas que podemos resolver. Uno se llaman problemas de revisión y otros se llaman problemas de diseño. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Miren, primeramente, el que dice número uno, es vamos a partir ya del conocimiento de la viga. Ya vamos a tener dimensiones de la viga. Y entonces lo único que vamos a calcular es el momento último, por ejemplo. Por eso dice aquí, estos problemas son aquellos en los cuales se conoce la geometría de la sección transversal. Es decir, ya conozco las dimensiones de mi viga, ya la conozco. E incluso conozco la cantidad de acero que tiene mi viga. Conozco lo que es su peralte efectivo y su ancho de la viga. Estas son vigas ya que existen seguramente en algún lugar y lo único que me piden como ingeniero es, oye, revísame por favor esta viga y fíjate a ver, determina si puedes, ¿verdad? ¿Qué momento último resistente puedes soportar? Y una vez que ya lo has obtenido, también calcúlame, ¿sí? ¿Qué tipo de carga viva puede soportar? ¿Qué tipo de carga viva? Entonces, esto es generalmente los problemas de tipo de revisión. Están los problemas de diseño. En este tipo de problemas no conozco nada, absolutamente nada, más que los elementos mecánicos que tiene la viga, como son el momento último, el cortante, los esfuerzos, ¿sí? Cortante o flexionantes que tiene la sección. Es decir, aquí no conozco las dimensiones, no conozco la cantidad de acero que le debo de poner a esa viga. Entonces lo tengo que calcular, por eso dice aquí en esto se fija la resistencia máxima de los materiales. Es decir, el F'C y el Fy, ¿sí? Yo los voy a poner como proyectista, yo. Y a partir de allí, con estos datos, conociendo el momento también, como les decía, los elementos mecánicos, en este caso, el momento flexionante último, que va a soportar apenas la viga, porque este se supone que todavía no está construido. Acá ya está construida la viga, aquí no, aquí todavía no, se va a construir apenas la viga. Por lo tanto, se debe diseñar su geometría, es decir, cuánto va a tener de base y cuánto va a tener de altura. O también se le llama al diseño de geometría se le llama escuadría de la sección. Entonces, aquí yo voy a tener que calcular esa escuadría de la sección, así como el área de acero que debe de llevar esa sección. Entonces, como ustedes pueden ver, son dos problemas totalmente diferentes. ¿Sí? Uno, donde no conozco la sección y la tengo que diseñar, y otro donde sí conozco la sección e incluso su armado, y lo que necesito es conocer cuánto va a aguantar de momento último, de cargas, cuánto, ¿verdad? Principalmente la carga viva, porque si ya me están dando la dimensión, puedo calcular la carga muerta. Entonces, nada más sería cuánto le debo, ¿verdad? Cuánto va a soportar de carga viva esta sección. Entonces, son los dos criterios de diseño o de revisión y uno de diseño que puedo tener para el cálculo de mi viga simplemente armada. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, ingeniero. ¿No? Ok. Entonces, si no hay Todo ninguna bien. pregunta, vamos a entrar al cálculo de una viga simplemente armada. Ya tenemos las fórmulas, ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste este ejercicio. Miren, nos dice el siguiente, determinar el momento último resistente, ¿sí? De una viga rectangular. Aquí creo que le está sobrando la palabra último.
resistente. Entonces vamos a quitársela. Vamos a ir corrigiendo los detalles. Determinar el momento último resistente de una viga rectangular simplemente armada. Ya me está diciendo que es una viga rectangular simplemente armada. ¿Sí? E investigar si la viga falla en tensión o en compresión. ¿Sí? Vamos a investigar también qué tipo de falla puede tener. Y nos da dos incisos. Dice, primero el inciso A, utiliza la cuña rectangular de esfuerzos. Y el inciso B dice, utiliza fórmulas. ¿Ok? Entonces me está diciendo que lo debo de hacer en dos formas. ¿Sí? Lógicamente la manera más fácil pues, es hacerlo por fórmulas. ¿Sí? En este otro caso vamos a tener que hacer un análisis de la cuña rectangular de esfuerzos. Bien, vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a aplicar primero por la cuña rectangular de esfuerzos. Como nos dice A, ok, ¿qué datos me dan a mí? Aquí me están diciendo qué datos son los que tengo ya, ¿sí? Que me están dando. Si me están dando estos datos de la sección, ¿qué tipo de problema es el que tengo? Pregunto, ¿qué tipo de problema es el que sería de los dos anteriores que vimos? De revisión. De revisión, ¿por qué? Porque ya existe la sección. Entonces estoy revisando nada más qué cantidad de momento puede resistir esta sección. ¿Sí? ¿Qué me dan? Pues me dan la base, ¿sí? El ancho, 40, el peralte, 70. Quiere decir que si el peralte efectivo tiene 70, entonces yo tengo un recubrimiento de 5. Porque mi sección vale el peralte total 75 centímetros, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces el peralte total son 75, el peralte efectivo 70 y mi recubrimiento de 5. Me da el 75 que tengo aquí. Ahora yo, ¿sí? O a lo mejor me dicen aquí, mira, en el plano, tu FY de esta sección, ¿sí? Es de 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tu F'C es de 210 kilogramos. Y con esto fue con lo que se construyó esta viga. Me dice también que la viga tiene 4 varillas del número 8. ¿Qué área de acero tiene una varilla del número 8? ¿Cuál es el área de acero de una varilla del número 8? Ustedes tienen ahí sus tablitas. ¿Se acuerdan que les dije que ya no las iban a soltar? Que las deben de tener siempre. 5.07. 5.07 que multiplicado por ¿cuánto nos da? 20.28. Que eso es lo que tengo yo aquí. Si ustedes lo ven, dice 20.28 centímetros cuadrados, porque es un área. Tengo también, si ustedes lo ven aquí, aquí aparece el valor de phi. ¿Qué es phi? Es un factor de reducción. Aquí lo estoy poniendo, puede aparecer también como FR en los, en los libros, pero es lo mismo, ¿sí? FR va a ser en este caso el valor de phi. ¿Y cuánto dijimos que íbamos a tomar? 0.90. Con esto estoy reduciendo. Ah, y aparece K1. ¿Cómo calculamos K1? ¿Se acuerda alguien cómo calculamos el valor de K1? Con el F'C del concreto. Con el F'C. ¿Y qué pasaba? Que si es menor a 280 se utiliza .85. Correcto. Muy bien. Muy claro. Efectivamente, vemos el F'C que vale 210 menor a 280. Por lo tanto, K1 vale 0.85. Si a mí en un problema no me dan este valor, yo lo tengo que intuir, ¿sí? Y calcular, ¿verdad? Lógicamente basándome en el F'C que sí me tienen que dar. Entonces ya tengo aquí todos estos valores, ¿sí? Si yo utilizo la cuña rectangular de esfuerzos, voy a partir, ¿sí? Del diagrama de Whitney, donde me dice que C vale igual a T. C es la fuerza de compresión y T es la fuerza de tensión, que debe de estar equilibradas las dos. Siempre debe haber un equilibrio entre estas dos literales, entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, yo parto de allí. Si yo estos valores los sustituyo otra vez, ¿sí? Con los valores que ya conocimos, que la compresión vale 0.85 de F'C por A por B, que es el área de la cuña rectangular. ¿Sí? Todo esto es equivalente al área de la cuña rectangular, que debe ser igual a la cantidad de acero por el esfuerzo de fluencia del acero que tengo. Entonces,
esta es una igualdad. Y esta igualdad, ¿sí? Esto es una fuerza. Y esta es la otra fuerza, la que viene en sentido contrario. Entonces deben de estar equilibradas. ¿Ok? Si yo despejo de aquí el valor de A, ya también lo habíamos visto, que me daba esta fórmula. ¿Sí? Si de aquí yo despejo, puedo despejar al literal que yo quiera, pero si yo despejo el valor A minúscula, que es la profundidad de la cuña rectangular de esfuerzos, pues me va a quedar, lógicamente, ASFY, que es el de que está aquí, entre 0.85 de F'C por B, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo tengo aquí. Aquí se está despejando el valor de A. Entonces, si yo le doy valores aquí a esto, puedo saber cuál es la profundidad del valor de A. Entonces, AS ya lo tengo, ya tengo FY, ya tengo 0.85, ya tengo F'C y B. Yo quiero que ustedes me chequen si efectivamente ese es el valor. A lo mejor pudo haber algún detalle por ahí. Con su calculadora, que también debe traer diario. 7.95. ¿Sí está bien? Sí, Inge. Sí, ok, gracias. Es que no, casi no lo escuché. Bien, partiendo, ¿verdad? Que también que el valor de A es igual a K1C. De aquí puedo despejar el valor de C para conocer la profundidad del eje neutro. Entonces, ¿cuál es la profundidad del eje neutro? Pues el valor de A, que ya calculamos, 7.95 entre el valor de K1, que tengo aquí, 0.85, y chéquenme, ¿verdad? A ver si da este valor. Sí, Sí, da. da el valor. Correcto, bien. Ya tengo entonces aquí dos valores, ¿sí? También sé que si utilizo, por ejemplo, en este caso, este diagrama, que son las deformaciones que tiene el concreto y el acero, que aquí las tengo de este lado, dice deformación máxima del concreto vale 0.003. La deformación máxima que debe tener un acero va a ser igual a Fy entre el módulo de elasticidad del acero. ¿Sí? ¿Y cuál es el módulo de elasticidad del acero? ¿Quién se acuerda? Pues si no se acuerdan, aquí está, ¿verdad? 2.100.000. Esto vale kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? O sea, este es el valor del módulo de elasticidad del acero. A ver, háganme la operación. Entonces, ¿cuánto vale Fy? 2.800 entre el módulo de elasticidad del acero y me dicen si está correcto este valor. Sí, está Sí, correcto. Sí, ok. Entonces ya tengo aquí, sí, partiendo del diagrama de deformaciones, que es el que tengo yo aquí, ya tengo aquí valores que puedo utilizar. Entonces, también del diagrama de deformaciones sé que el valor de S, este S, ¿sí? Entre Y, esto, va a ser igual al valor C, ¿sí? Entre, a ver, aquí está, entre D menos C. Es decir, estoy haciendo una comparación de triángulos semejantes, donde digo, este valor de S es igual a Y, como este valor de C es igual a D menos C. ¿Sí está claro? Si de ahí yo despejo el valor del S, ¿sí? Que sería la deformación del concreto, voy a tener, a ver, chéquenme este valor, a ver si efectivamente nos da eso, por favor. Aquí tengo cuánto vale, ¿sí? S. Aquí ya tengo cuánto vale Y. Este es el real, la deformación máxima, real. La que estoy calculando es la deformación de esta viga, ¿ok? El S de la viga, ¿ok? No, para que no confundamos, ¿no? Que ya está acá calculado, no. Esta es la deformación máxima que debe de tener. Y esta es la que estamos calculando, es la deformación del concreto, ¿sí? Que tiene esta viga. Sí, está correcto, Inge. Ok, muchas gracias. Entonces, esta lo comparamos con este. ¿Cuál de estos dos valores es más grande, este o este? El de S. Por Ese. eso, ¿este o este?
¿Cuál es más Arriba, grande? punto 00. El 0.003. 0.003. Este lógicamente es mayor que este. Entonces quiere decir, aquí me está diciendo que esta es la deformación máxima que debe tener el concreto. Quiere decir que está dentro del rango. El valor es menor. Entonces está dentro del rango. ¿Sí? Entonces no hay problema. Ya sé que esta sección está trabajando de acuerdo al rango. Por lo tanto, miren, dice, como la deformación máxima del concreto es mayor que la calculada, significa que primero va a fallar el acero. Si ustedes lo comparan con la deformación del acero, ¿cuál es? ¿Sí? Más grande. Esta va a ser pequeñísima y el acero se va con esta, es con la que va a fallar. Entonces nos va a fallar primero el acero, ¿sí? Y después va a fallarnos a nosotros el concreto porque su deformación es más pequeña. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí la primera parte. Entonces lo que nos están preguntando dice, por medio de la cuña rectangular de esfuerzos, sí, ¿quién es el que va a fallar? Dice, investigar si la viga falla en tensión o en compresión. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí que nos va a fallar, ¿sí? Nuestra viga, primero con la falla del acero. Vamos a calcular ahora el momento último resistente, ¿sí? Ahora utilizamos la fórmula correspondiente del momento último, ¿sí? Pero antes de meternos a utilizar esta fórmula, yo quisiera que ustedes me checaran si esta viga es subreforzada o no. Entonces, para poder calcular si la viga es subreforzada o no, ¿para qué calculo el momento último? Si necesito primeramente asegurar que esta es una viga subreforzada. Entonces voy a calcular el porcentaje de acero que tiene la viga. Entonces, uno de ustedes por ahí, por favor, calcule, aplicando esta fórmula, AS entre BD, a ver qué les da. Otro, por favor, calcúleme el porcentaje mínimo, a ver si da este valor. Otro, el porcentaje máximo por deflexión, el P máximo delta, a ver si nos da este valor. Y otro, por favor, el porcentaje balanceado. Y otro más, el 75% del porcentaje balanceado. Para tener El nuestros porcentaje límites. de acero sí da. ¿Cuál? ¿El del primero? Sí, ese ya lo hice, sí da. Perfecto. Ok, El otro por ahí. porcentaje mínimo también da. Este también da, perfecto. El que sigue. $210, ¿no? También da el porcentaje sí da. máximo de deflexión. Perfecto. Entonces ya tenemos estos tres que ya están correctos. ¿Sí? Nos faltaría nada más los otros dos que están ahí. Este valor. P max con 75, sí da, Inge. ¿Sí da? Ok, perfecto. Entonces ya tenemos esos. Me falta el porcentaje balanceado. A ver quién me da el del porcentaje balanceado. Es .02770. ¿3 punto? ¿O sea, está mal? No, 0.0277 A ver, aquí lo voy a poner abajo. del 75%. Ah, el 75. Ok, sería este Ajá. entonces, está bien. .027709, ¿no? Bueno, más o menos deben de tener los mismos valores. Entonces, este es el porcentaje balanceado, debe ser mayor que este. Por lo tanto, creo que está bien. Bien, si ya tengo estos, ahora lo voy a meter, ¿se acuerdan en los límites, no? ¿Cuál es mi límite mínimo? El P mínimo. ¿Cuál es mi límite máximo? El 75% de porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de mi viga? Aquí está. Es mayor que el P mínimo, pero es menor, ¿sí?, que el P máximo. Entonces estamos dentro de ese rango. Por lo tanto, sería una viga subreforzada, porque está dentro de los dos límites. Incluso los voy a poner aquí en rojo, para que no se nos olvide que estos son los límites que yo voy a manejar, ¿sí? Entonces, aquí está dentro de los dos límites. Este es el valor de mi viga. ¿Qué pasa? Pero está abajo del P máximo delta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos que el porcentaje de nuestra viga real es menor que el P máximo delta,
esto me está indicando que va a deformarse la viga. Va a haber una deformación de mi viga. Se va a flechar. Va a tener una deflexión. Eso es lo que me indica. Por eso aquí estamos hablando la D. La D es de deflexión. Quiere decir que está abajo de la deflexión. Quiere decir que va a tener una deflexión, una curva, mi viga. No se va a caer. Lógico, no se va a caer, pero va a quedar por ahí con una flecha. ¿Qué debo de hacer entonces para que no se vea esa flecha al paso del tiempo? Pues puedo hacer dos cosas, ¿sí? Una de ellas es meter una contraflecha. Cuando yo la voy a cimbrar, la voy a dejar un poquito hacia arriba, pero debo de calcular cuál es la deflexión que va a tener esa viga. La otra es que la deje así, ¿verdad? Tal como está, como se va a deformar. ¿Sí? La otra es que yo le pueda poner un poquito más de acero para hacer que brinque de este valor a un valor mayor que el P máximo delta. ¿Sí? Es decir, yo puedo hacer diferentes cosas para que en un momento determinado, ¿sí? Y lo voy a mantener dentro, porque tengo que verificar que no se pase del 75% del porcentaje balanceado. En este caso no lo puedo ya hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque la viga existe y es una viga real. Entonces lo único que me queda es tomar estos datos y estos valores y asegurar, ¿verdad? Sí le puedo decir al propietario, ¿sí? Tu viga se va a deformar al paso del tiempo. Es lo único que le puedo decir, porque ya la viga existe. Si yo estuviera diseñando la viga, entonces sí pudiera hacer lo que yo le estaba platicando, ¿sí? Antes de construirla, que le pongan una contraflecha. Antes de construirla, sí, calcularla con un poco más de acero y que se lo metan a la viga. Pero en este caso ya no puedo hacer nada. Simplemente estoy revisando esa viga que ya existe, esta viga que ya está ahí. Entonces, lo único que le voy a decir al propietario es, ¿no? Porque se te va a deformar, pero no se te va a caer tu viga, ¿ok? Va a haber una cierta deformación. Entonces, ya tengo aquí asegurado que vamos a tener una viga subreforzada. Ahora sí, ya asegurando que tengo esa viga subreforzada, entonces ya calculo el momento con las fórmulas, el momento último resistente, y aplico esta fórmula que está aquí. Cálculo del momento último resistente. Yo quiero que ustedes lo hagan y que me digan si es correcto el resultado. ¿Alguien lo está haciendo ya? ¿Cuánto valía? A ver, dime cuánto te dio a ti. Bueno, es que no recuerdo cuánto valía. Ah, ¿cuánto valía A? Ah, acá está arriba. A ver, por aquí está la A. 7.95. No me da eso, Inge, me da la mitad. Ah, caray. ¿Cuánto te da? Dime cuánto te da. Ahí sabe, checamos. No, me da 15. A ver, deje apuntar. Porque no alcanzo a ver muy bien. Son 1.585.551.24. 581 punto. A mí sí me da el resultado que usted dijo. ¿A ti sí te da el mío? Sí. Sí. A ver, entonces por aquí hubo alguna operación que no hicieron correcta.
A ver, joven, sí, vuélvelo por ahí a repetir. Algo tomaste por aquí mal, yo creo. Yo creo que sí, a ver. Deje checar. Sí. Sí, también me da el porque- suyo en G. Ok, sí te da 3 millones. Perfecto. Entonces ya están dos comprobados. Ya nada más que el compañero confirme el suyo. Sí es importante, a mí me interesa que ustedes lo vayan haciendo, por eso les digo que tengan a la mano papel y lápiz, que tengan su calculadora, ¿sí? Para que vayamos viendo si está efectivamente correcto esto, ya dejarlo bien correcto para que yo lo pueda subir, ¿sí? Al YouTube o a la plataforma, para que vayamos nosotros con la seguridad. Entonces, si está ya bien esto, sería 3.374.172, ¿sí? Kilogramos, centímetros, porque es momento. Hay que ver las unidades y tenemos que llegar que efectivamente son, sí, estas unidades las que tiene el momento. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es kilogramos guión centímetro, ¿sí? Bien, a ver, yo quisiera que alguien calculara, por favor, ahora con la otra fórmula, utilizando la fórmula del concreto, que me calculen otra vez este valor, por favor. Tienen todos los datos del concreto. ¿Cuál es la fórmula del concreto que habíamos dicho? Pues aquí no está está en la otra hoja. Me regreso aquí. Aquí está la fórmula utilizando el concreto. Miren, es esta que está aquí. Utilicen esta fórmula, por favor. O mejor esta, perdón, mejor esta de acá arriba, la que dice aquí concreto. MU es igual a phi, ¿sí? Que va a multiplicar a BD elevado al cuadrado por F'C por Q y 1 menos 0.59 de Q. Pero nos faltaría Q. Entonces también vamos a calcular el Q. Creo que sí lo podemos calcular con este valor. P, F, Y, F'C, porque ya tiene el porcentaje de la viga. Entonces, por favor, el valor de Q primero, Q es igual al porcentaje Fy entre F'C, y luego con ese valor de Q lo sustituyen aquí en esta fórmula y vamos a calcular cuánto les da, por favor. Inge, ¿cuánto valía P? P, está en la otra, aquí está P, vale 0.0072. Me regreso a la fórmula para que... Q vale 0.09657. Aquí lo voy a poner. 0.0, ¿qué? 9657. ¿57? Sí. Ok. Entonces ya tengo este valor de Q. Este valor hay que llevárselo, ¿sí? Entonces, para la fórmula, ¿no? Para esta fórmula. A ver, ahora sí ya lo pueden sustituir el valor de Q. B, ¿cuánto valía? B, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan cuánto vale B? 25, ¿no? No, aquí está B, 40. Y D, 70. ¿Ok? F'C, 210. Y el área de 0, 20, 28. Entonces, regresándonos a nuestra fórmula, ¿sí? Ya lo pueden sustituir. Phi vale 0.85. B, 40. D elevado al cuadrado, 70 elevado al cuadrado. Si lo manejan todo en centímetros, pues ya lo tendríamos en centímetros, ¿no? F'C, que era que 210, Q que vale esto, 1 menos 0.59 de Q, otra vez que vale esto. A ver cuánto les da. Me dio 2 millones. A ver, vamos a ponerlo aquí. Este lo vamos a borrar. 2 millones. 938,000. 938,000.
851. 851. Punto 817. Punto 817. Ok. Miren, prácticamente son 3 millones, como ustedes lo pueden ver. Prácticamente son 3 millones, ¿eh? Y yo tengo acá también 3 millones, 374. ¿Sí? Por eso digo que no va a dar exactamente el mismo valor. ¿Por qué no da el mismo valor? Por una simple razón, estos valores son más cerrados y los valores que tengo yo aquí son más abiertos porque tienen decimales. Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Estamos ya trabajando con decimales y entre mayor, ¿verdad?, es el número, vamos a tener más decimales. Eso hace, ¿sí? Aquí tenemos decimales en el valor de Q. ¿Sí? Entonces, eso hace que también haya algunas variantes en cuanto a los resultados que me van a dar aquí para el concreto y para el acero. Entonces, si yo quisiera, ¿verdad?, protegerme, ya estoy protegido con el punto 85 también. Entonces, les decía yo, no les va a dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Si lo hacen con un poco más de calma también, si por ahí alguien nos equivocamos en algún detallito, bueno, pues a veces también Sí, se nos sí va me A mí me también. da equivoqué, un Inge. número más acercado. ¿A ti te da un Sí, número más es un grande? número más cercano. Son 3 millones. Ajá. 52,000. Sí. 326. 326, sí. Punto 809. Ok. Sí, les digo, va a depender Inge, del... Sí, adelante. a mí me da 3,373,515,535. Ah, ok, A mí fíjate, ya también. te Es que te había acercaste dicho que el muchísimo FI más. era de .9, ¿no? Y hace rato dijo que era de .85. Ah, ándale. Sí, yo me equivoqué aquí. Sí, es cierto, tienen toda la razón. Habíamos dicho que phi vale .90, el que vale .85 es K1. Y yo me fui con la finta, sí es cierto. Dije yo que era .85 y no es cierto, ¿no? Es .90. Tienes toda la razón del mundo. Entonces, pues sí vemos que se acerca, ¿no? Más o menos ya los valores se van acercando lo último que me dieron, ¿sí? Ya utilizando bien el phi, creo que se parece ya mucho más a esto, ¿no? Me dijeron que eran 3 millones, ¿qué? Perdón, ¿3 millones? 231. 373. 373, 1515. 515, Punto 535. .535, ya utilizando bien el valor de phi, ¿sí? Que yo les había dicho por ahí otro valor. Entonces, pues usted así que podemos compararlo, ¿no? 3.373.000, 3.374.000. Entonces, como ustedes pueden ver, pues está más o menos o similares los valores de los resultados. Entonces, quiere decir esto, si me dan los valores, si aproximadamente igual, quiere decir que está bien nuestro cálculo que hicimos. Ya con toda seguridad le podemos decir, ¿verdad? La persona que nos mandó revisar su sección, le podemos ya decir, ¿verdad? Duerme tranquilo, es una sección subreforzada y tiene, ¿verdad? Y puede resistir este último momento resistente, ya con una cierta seguridad, porque estoy metiendo un factor de seguridad que es el valor de phi. Entonces, no sé si haya quedado claro, ¿sí? El problema es que estamos ahorita aquí resolviendo, ¿sí? Miren, acá está calculado el momento último resistente aplicando la fórmula. Entonces, como ustedes pueden ver, le dio muy parecido exactamente o exactamente igual que la compañera que lo calculó aquí. Miren. Entonces aquí, bueno, aquí sí ya está calculado bien con el punto 90 y efectivamente aquí ya me está dando, son resultados semejantes y por lo tanto está correcto lo que nosotros acabamos de hacer. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, alguna duda, bueno, pues aquí vamos a dejar esto por concluido el día de hoy. ¿Sí? Yo les sugiero que, por favor, si pueden, no es para que me entreguen de tarea, pero sí les sugiero que hagan por lo menos unos 2 o 3 ejercicios más para ustedes en su cuaderno, que lo tengan. Lo importante es que ustedes puedan entender lo que acabamos de hacer. Porque, sí, el siguiente tema que vamos a ver, sí, va a ser este mismo, una viga simplemente armada,
pero ahora vamos a diseñarla. Es decir, vamos a partir, ¿sí?, del el segundo tipo de problema que habíamos visto por ahí. ¿Sí? En la próxima clase va a ser un problema de diseño. Este fue un problema de revisión. Entonces, no sé si existe alguna pregunta, si existe algún detalle con respecto a ello, y si no, daríamos por concluido la clase el día de hoy. ¿No pudiera poner mi retardo, por favor? Soy William Orozco. Sí, cómo no, claro que sí, permíteme.